ustedes me van dando de sus compañeros para que yo lo tome en cuenta. Por favor, te pido, de favor, Dulce, que la pongas al corriente. Sé que entiendo que el medio de este escenario que nos toca hoy vivir, yo parto de la buena fe que mis alumnos me dicen la verdad y esperamos entonces que, no obstante que ya no tenga internet, Dulce, bueno, pues que usted, jovencita hermosa, por favor, le pueda apoyar a ella para ponerla al corriente. Bien. Sí, maestra, no se preocupe, muchas gracias. No, a usted, muy gentil. Bien, chicos, por favor, ¿quién quiere recordar lo que estuvimos ayer en el repaso que estamos dando del curso? ¿Qué fue lo que Abigail? Adelante, Abigail, por favor, si eres tan amable. Buenos Abigail. días, maestra. Buenos días, niña. Bueno, Sí. ayer estuvimos hablando sobre el procedimiento administrativo y sus etapas. Bueno, y hablamos primeramente de la fase de inicio o apertura. Y ahí nos explicó que puede iniciarse tanto a petición de parte interesada o de manera en la petición de parte interesada nos puso varios ejemplos, por ejemplo, cuando solicitan licencias o cuando nosotros como ciudadanos vamos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar un pasaporte. Y muy bueno, bien. Ya hasta ahí Sí, adelante. Para que otros puedan participar. Gracias, compañera Abigail. Vamos con la compañera María Cristina y luego Areli y luego Luis Daniel. Así en ese orden los tengo aquí. María Cristina, adelante, por favor. Buenos días, profesora. Buenos días. Hablando de lo mismo, la segunda fase nos dijo que era de tramitación o instrucción. Nos dijo que se ingresaba por la parte interesada un escrito de petición. Luego hablamos del escrito de petición y nos mencionó que era a qué autoridad se dirige la petición, datos generales del peticionario, y nos dijo que no había demandante hasta que se diera origen al acto. Igual dijo que si se hacía el trámite a nombre propio o del representante, y fecha, lugar y firma. Bien, perfecto, María Cristina. ¿Qué más quiere agregar? No, profesora, todo para que mis compañeros participen. Puedan participar. Ok, muy bien. Vamos con la compañera Areli, que también me pide el uso de la palabra. Areli, por favor. Buenos días, profesora. Buenos días. Como ya lo comentaron varios de mis compañeros, estuvimos viendo las etapas del procedimiento administrativo y vimos que pues tiene ciertas similitudes con el juicio ordinario civil, pero que va a tener como sus excepciones. Por ejemplo, en el escrito de petición, pues es parecido a la estructura de una demanda, pero aquí no nos exige que fundamentemos nuestra petición, o sea, la parte del derecho como en civil. Que también aquí si hacemos el escrito ante una autoridad incompetente, no nos van a desechar ese escrito como en la materia civil, sino que el órgano incompetente pues va a recepcionar ese escrito y ese órgano incompetente también tiene 5 días hábiles posteriores al día en que se recepcionó para remitirlo al órgano competente. Incluso un compañero mencionó el fundamento, que era el artículo 42, párrafo segundo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Muy bien, Areli, muchas gracias por su aportación. Estoy tomando en cuenta las participaciones. ¿Quiere agregar algo más, Areli? No, profesora, para que participen también mis compañeros. Ok, adelante, Luis Daniel, por favor. Sí, maestra. Bueno, agregar aunado a lo que comentan mis compañeras, que bueno, prácticamente es lo que vimos ayer, también nos comentaba usted que estas etapas del procedimiento son concatenadas. Es decir, que no pueden saltarse, no puede dirimirse alguna de la otra, sino que va una después de la otra. Eso entiendo, concatenados. Y creo que es lo que nos comentaba usted, es muy, muy importante. Y de antemano, bueno, en lo personal agradecerle estos repasos, porque son muy buenos. Muy gentil. Gracias, Luis Daniel, por su aportación. Carla, Maxel, adelante, Carla, por favor. Bueno, complementando lo que dijo Areli sobre eso, también creo que había esta parte donde, por ejemplo, el juez, si no, si que causas y no se excusa por él solito, nosotros podemos excusa y recusación. Pero es importante, Carla Maxel, nada más aclararte que aquí, como estamos frente a un procedimiento administrativo,
no entran obviamente jueces, sino son autoridades, son servidores públicos, es una autoridad administrativa y por lo tanto estamos mencionando definitivamente que estos servidores públicos, al igual que los jueces en materia civil, también pueden tener causales que les impida conocer del trámite o del procedimiento administrativo. Es importante esto. Y también, bueno, en esa explicación mencioné que el primero que tiene que excusarse a dejar de conocer del asunto es el servidor público, porque él inmediatamente detecta si está o no una causal de impedimento. Pero en caso de que no lo hiciera el servidor público que va a conocer del trámite, bueno, el particular también tiene el derecho a interponer lo que se llama precisamente la recusación. Y recordemos que una de las características muy importantes en la materia de derecho administrativo es que sigue siendo eminentemente escrito. Por lo tanto, la recusación deberá de ingresarse por escrito y hacerse valer con pruebas, ¿verdad?, definitivamente las causales de impedimento para que el superior jerárquico pueda determinar y remover a este servidor público de conocer de dicho trámite, Carla. Es importante que ustedes que vienen de la materia civil vayan dejando a un lado en materia administrativa. Cuando estamos frente al procedimiento administrativo, no hablamos de juzgados, no hablamos de jueces, hablamos de autoridades administrativas, servidores públicos que van a conocer del trámite en los procedimientos administrativos que en el ejemplo que estamos poniendo se inician a petición de parte interesada, Carla. ¿Ok? Sí, muy amable. Jueces civiles, autoridades administrativas. Exactamente. Ahora, compañero Héctor, por favor, Héctor Aarón, también me pide el uso de la palabra. Adelante, Héctor. Héctor. También mencionó que si el servidor se daba cuenta que estaba impedido, pero es que no le avisaba al superior jerárquico, como ya dijo Maxel, se puede usar la recusación para que el superior jerárquico resuelva y vea la situación del servidor público. Así es, efectivamente. Fíjense que aquí es interesante ver que cuando estamos revisando la ley de procedimiento administrativo, notamos la importancia que se tiene, y por eso dije hace un momento que el primero que está obligado a detectar si está el impedimento es el servidor público, porque él tiene el expediente, porque él conoce de lo que se va a tratar dicho trámite. Entonces, el primer obligado a dejar de conocer y poner en conocimiento de su superior jerárquico que está en una causal de impedimento es el mismo servidor público, ¿verdad? Pero si este no lo hace, pues también el derecho le asiste al particular para poder obviamente interponer lo que nosotros ya conocemos como la recusación. Por eso es muy importante que ayer hayamos hablado precisamente de las causales de impedimento. Muy bien, Héctor. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar, Héctor? No, maestra. Bueno, muy bien. Gracias por su participación. Josefina, por favor, si es tan gentil. Josefina. Hola, buenos días. Buenos días, niña. Yo quería preguntarle sobre qué es el procedimiento disciplinario, porque ayer como que me perdí un poco en esa parte y ya no lo entendí. Ah, ok. Es que cuando yo puse, Josefina, la explicación o los ejemplos, más bien, de los procedimientos administrativos que se inician a petición y a los que se inician de oficio, hice alusión a un ejemplo de un procedimiento que se inicia de oficio, que precisamente sería este procedimiento que se inicia a través de una auditoría. Y esos procedimientos que se inician a través de una auditoría, ¿qué es una auditoría? Para empezar, la auditoría la realizan los órganos internos de control. He hablado mucho del órgano interno de control. ¿Por qué? Porque dentro de la misma estructura de la administración pública, estamos refiriéndome a la administración pública federal, sin embargo, también es importante decir que en los otros niveles de la administración también existen órganos de control. Entonces, en el caso de los órganos internos de control de nivel federal, dependen de la Secretaría de la Función Pública. De esta manera, estos órganos internos de control, una obligación que la ley les marca en esta ley que es federal de responsabilidades de servidores públicos, obliga a los órganos internos de control en forma permanente a estar supervisando
que el servidor público actúe conforme a lo que marca la ley, que las atribuciones que la ley le otorga precisamente al servidor público, pues automáticamente estos lo estén cumpliendo y que no estén, omitiendo facultades, etcétera. A Héctor Aarón, porque ya me abandonó, Héctor Aarón nada más participó y se fue. Entonces, no, aquí estoy, profesora. Pues es que me pone la plataforma que ya se salió. Yo dije, ay, qué mala onda, ya participó, ya se me fue. Ok, no, aquí entonces, qué bueno, me da gusto. Bien, entonces continúo con esto, compañera Josefina. Entonces ayer yo decía que las auditorías es parte de un procedimiento disciplinario. Ese procedimiento disciplinario se encuentra establecido en la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, entonces, donde se obliga de manera oficiosa a los órganos internos de control a estar siempre supervisando la buena actuación de los servidores públicos. Por eso hablé del procedimiento disciplinario. Ese procedimiento disciplinario se encuentra, como lo vuelvo a reiterar, en la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos. ¿Quién realiza ese procedimiento de manera oficiosa? La realizan los órganos internos de control, y los órganos internos de control dependen directamente de la Secretaría de la Función Pública. Por eso la denominación, porque su objetivo es supervisar el buen funcionamiento que deben realizar todos y cada uno de los diferentes órganos que engloba la administración pública, sea centralizada, sea desconcentrada o sea paraestatal. Josefina, por eso hablé del procedimiento disciplinario como un ejemplo de procedimiento que se inicia en forma oficiosa. Ahí no hay que vaya un particular y le diga, oye, ¿qué crees? Que el órgano no está funcionando. Sí se puede dar, pero lo normal o lo general sería que el procedimiento disciplinario se iniciara oficiosamente porque los órganos internos de control detecten ese mal funcionamiento. Eso no significa que tu particular, ¿verdad? Pues estés llevando un trámite ante la autoridad y esta no haga nada, entonces reporta al órgano interno de control. También hay unas excepciones, también puede iniciarse el procedimiento, ¿verdad?, en forma excepcional por una denuncia ciudadana, por una queja ciudadana. Sabes que el órgano interno de control yo le digo como ciudadano al órgano interno de control, ¿sabes qué? Este servidor público no está trabajando, no está haciendo sus atribuciones. Entonces el órgano interno de control va a iniciar ese procedimiento disciplinario para determinar si hay o no responsabilidad del servidor público, Josefina. No sé si quedó claro la duda que tú tenías, Josefina, de por qué hablamos. Sí, ya quedó claro. Procedimiento disciplinario. Muy gentil, Josefina. Luis Antonio, adelante, Luis Antonio, por favor. Luis Antonio. Sí, yo nada más tenía la duda. Yo Sí. sabía que la autoridad, cuando se trata del escrito de petición o del recurso administrativo, sí son los servidores públicos, ¿no? A quienes va dirigido. Ajá, Pero así es. Sí. yo recuerdo haber escuchado que una vez que se pasa la parte del contencioso, Ujú. ya no es el servidor público, porque el servidor público pasa a ser la contraparte. Así es. Ya la autoridad ahí son los magistrados. ¿Es Exactamente, correcto Luis esto o no? Antonio. Sí, es correcto, Luis, porque mire, finalmente yo creo que es importante que siempre nosotros estemos remarcando la gran diferencia que hay entre el procedimiento administrativo, Luis Antonio, con el procedimiento contencioso administrativo. Recuerden ustedes que el procedimiento administrativo solamente son los pasos, son las etapas, son las diferentes fases que debe seguir tanto la autoridad para fundar y motivar su decisión. Al final esa decisión se convierte jurídicamente en el acto administrativo, en un acto de autoridad. Si ese acto de autoridad vulnera la esfera jurídica de un particular, entonces yo ya me puedo ir a los recursos, a interponer el recurso administrativo, o si la ley me da la opción de no agotar el recurso e irme directamente al contencioso, entonces ya en el contencioso administrativo estaríamos hablando de otros sujetos
que intervienen en el contencioso administrativo. La parte actora, que normalmente el actor, Luis Antonio, sería el particular que se duele, que se ve afectado por el acto administrativo. Esa sería normalmente la parte actora. Normalmente, la parte demandada sería la autoridad administrativa que emitió el acto que afecta la esfera jurídica del particular. Y el tercer sujeto, pues, es el magistrado, la sala que integra al tribunal de lo contencioso, que va a conocer y que va a dirimir la controversia entre la parte actora y la parte que demandada, Luis Antonio. Efectivamente. Entonces podemos ir, ahí cambian las partes, tanto en el procedimiento. En el procedimiento administrativo solamente vamos a tener, Daniela, solamente vamos a tener dos partes, que es la parte de la autoridad, que es la que va a seguir el procedimiento, y el particular o peticionario, que es quien realiza el trámite frente a la autoridad administrativa. Entonces, esas son las partes que intervienen en un procedimiento administrativo. Luego, en el procedimiento, en el contencioso administrativo, ya tenemos a la sala del tribunal que va a dirimir la controversia entre la parte actora, que dije hace un momento, que normalmente es el particular afectado por el acto de autoridad, y la parte demandada, que normalmente es la autoridad que emitió el acto del cual se duele el particular, Luis Antonio. Efectivamente, Luis. ¿Sí? ¿Ok? Sí, maestra, muchas gracias. ¿De qué? Bien, ¿alguien más que quiera aportar algo de las personas que me han pedido el uso de la palabra? Si no es así, vamos entonces simplemente a terminar, a concluir. Entonces decimos que el procedimiento administrativo son tres las grandes etapas o las grandes fases que integran el procedimiento. La fase de inicio o apertura, que ya fue la que explicamos, y la el día de ayer, y la fase de tramitación o, en este caso, de instrumentación, que en esta etapa es cuando yo particular, cuando es un procedimiento que se inicia a petición de parte interesada, yo particular voy a ingresar mi escrito. Ya dijimos ayer que debe contener el escrito. También dijimos ayer, ¿verdad?, que si yo como ciudadana desconozco cuál es el órgano competente y lo ingreso ante un incompetente, ya también vimos qué sucede en este caso, ¿verdad? Pero una vez que ingresa el escrito y que lo acompaño con las pruebas necesarias para poder demostrar mi motivación y mi petición, pues como por ahí lo comentó nuestros compañeros, pues hablamos de que yo no debo fundamentarlo, simplemente debo debo narrar los hechos, los motivos y luego las peticiones que yo formulo a la autoridad administrativa, ¿sí? Entonces, en la fase de tramitación, ingreso el escrito y anexo con el escrito todas aquellas pruebas con las cuales yo voy a demostrar a la autoridad precisamente mi motivación y obviamente para que me pueda otorgar lo que yo le estoy pidiendo. Hemos hablado que las pruebas que son admisibles en el procedimiento administrativo son todas, desde la documental pública, la documental privada, las instrumentales, las periciales, las confesionales, son admisibles en el procedimiento administrativo todas las pruebas que son admisibles en el juicio ordinario civil. Ahora, sí fui enfática, no sé si lo hice con su grupo, que la prueba que más predomina en materia del procedimiento administrativo sean las pruebas documentales públicas. ¿Por qué la documental pública? Porque normalmente si yo voy a tramitar, por ejemplo, el pasaporte ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues lo que me van a pedir precisamente acredita tu personalidad, ¿verdad? ¿Y cuál? Pues la acta de nacimiento. Y el acta de nacimiento, pues tengo que tramitarla, una copia certificada, y es una documental pública, ¿sí? Entonces, normalmente en materia de derecho administrativo, en materia de procedimiento administrativo, la prueba más que más predomina en este procedimiento sea la documental pública, ¿no? Esto no significa, como dije hace un momento, que no puedan darse las demás pruebas que hemos comentado. De tal manera que es importante que la ley nos dice que cuando ingresemos nuestro escrito de petición y anexemos las pruebas, debemos de anexar un juego simple de todos los documentos que nosotros vamos a ingresar ante la dependencia administrativa, de tal manera que los originales no se los queda la autoridad, únicamente, ¿verdad?, se exhiben
para que la autoridad en la copia simple que vamos a dejarle asiente su razón. Y asentar la razón significa precisamente que la autoridad, ¿verdad?, que está recepcionando va a tener que poner que estos copias simples son obviamente copia fiel de sus originales, ¿verdad? Pondrá el día, la hora que se está haciendo ese cotejo y obviamente pondrá también la fecha y pondrá un sello y una firma para que se avale que se están precisamente recibiendo las copias simples y que estas son copia fiel del original. Así que las documentales públicas no se las queda la autoridad, solamente copias simples, ¿ok? Por lo tanto, yo comentaba, porque si la ley de procedimiento administrativo nos dice solamente tienes que presentar un juego, ¿sí? Yo digo que no, que deben, bueno, yo considero que deben de presentarse 2 juegos, porque uno se lo va a quedar la autoridad y el otro va a ser tu acuse. Y es muy importante, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones cuando nosotros entregamos copias de estos documentos, ustedes ven a los burócratas que luego algunos son muy responsables, lo cual hay que reconocer, hay gente que es muy responsable como servidor público, pero otros te traspapelan los documentos que tú entregaste. Entonces, pues no importa, tú exhibe otro juego, ¿verdad?, de todos los documentos que vas a entregar a la autoridad, otro juego de copia simple, para que te vaya sellando. A ver, de esto, ok, ya lo cotejaste, séllame de acuse. De este otro, ya lo entregaste, ya asentaste la razón, séllame mi copia. Es decir, hay que selle la autoridad, aunque se lleve más tiempo y aunque diga la persona recepciona. Es que eso no, señorita. Tengo todo el derecho a que usted me selle precisamente un juego porque va a ser mi acuse. Quiero que el día de mañana no se vaya a parar el trámite porque usted diga, ¿qué cree? Este no lo exhibió y aquí tengo prueba de que exhibí el documento y tan es así que usted me lo selló de recepcionado. Esto es muy importante, muchachos. Créanmelo que aunque la experiencia, ¿verdad?, es parte de lo que yo comento con ustedes e incluso lo he vivido en la universidad. Digo, no quiero ventanear a ninguna autoridad, pero he vivido en la facultad, pues gente que va a hacer su trámite de cualquier cosa, por ejemplo, hasta para titulación, y presenta todos sus documentos. Y por no llevar un juego de acuse de lo que entregó, pues traspapelan ahí la documentación. No, es que usted no entregó esto, ¿no? Entonces, mientras son peras o manzanas, pues es la palabra de la autoridad con la palabra de ustedes. Entonces, para no dejarlo a la deriva y en la palabra, pues hemos hablado en este caso, de un principio que rige de manera fundamental al derecho administrativo, que debe ser eminentemente escrito. Entonces, pues, ¿sabes qué? A ti no te cuesta nada anexarle otra copia simple, una para la autoridad y la otra copia simple para quien, otro juego de copia simple de todos tus documentos para ti, de tu acuse. Y aunque la autoridad se infarte, es la obligación de que te vaya sellando documento por documento que tú vas a entregar. Así que si el día de mañana ellos lo pierden, porque luego tienen ahí un montón de expedientes de trámite en el escritorio, y que te digan, no, es que se te notifica porque no presentaste tal documento, ¿no, señorita? Aquí está el documento, me lo sé yo. ¿Sí? Y si ustedes le marcan en el escrito de petición copia al órgano interno de control, pues automáticamente fíncale responsabilidad. La señorita me recepcionó, ¿verdad? O el joven me recepcionó y ya perdió el documento. Fíncale responsabilidad. Les aseguro que cuando el ciudadano se pone las pilas, ¿verdad?, y conoce el caminito de lo que es un trámite, aunque sea muy sencillo el trámite, es hacerle ver al servidor público que está obligado a ser responsable, a ser consciente, ¿sí? Porque si algo hemos criticado de la burocracia en nuestro país es precisamente eso, que en muchas ocasiones pierden los documentos, se para el trámite. ¿Por qué? Porque no exhibió esto. Cuando tú lo exhibiste, nada más fue negligencia e irresponsabilidad del empleado que está en la dependencia. Entonces, jóvenes, cuando nosotros nos pongamos las pilas, conozcamos como ciudadano nuestros derechos, haremos que esos servidores públicos se pongan las pilas, porque ya saben que el ciudadano conoce el trámite y sabe su derecho, y no solamente lo sabe, sino lo ejerce, ¿verdad?
hay que fincarle responsabilidad. Entonces, creo yo, por eso ayer Josefina hablaba del procedimiento disciplinario, ¿verdad? Porque todas estas quejas que tú ingresas al órgano interno de control, pues automáticamente van enfocadas a ver que el órgano interno de control, a ver qué pasó aquí. El ciudadano está exhibiendo su copia que tú le recepcionaste. Eso fue su acuse y aquí está, y tú se lo extraviaste. Fue culpa tuya el que separara el trámite, ¿sí? Y la sanción que puede para el servidor público que determine el órgano interno de control puede ir desde una amonestación verbal, una amonestación por escrito, ¿verdad? Hasta la suspensión o incluso la inhabilitación del servidor público para seguir ejerciendo el cargo, ¿sí? Entonces, por eso yo soy muy enfática en tener que decirles a los estudiantes de Derecho Administrativo la gran importancia de conocer todos estos pequeños detalles que tiene el procedimiento administrativo, porque si algo le duele a un servidor público, no es que te quejes y ahí vayas y le digas ahí en su cara que es un irresponsable. No, eso no le duele, a ese se le resbala al servidor público. Pero si tú ya le estás ingresando la queja ante el órgano interno de control desde que pasó esto, ahí entonces el servidor público va a tener que irse con pasos de plomo, ¿verdad? Porque va a decir, no puedo ser negligente y responsable porque esta persona sí sabe derecho administrativo y sabe cuál es la manera de poderme a mí perjudicar. Y no es un perjuicio, sino es porque si tú no estás cumpliendo con tu obligación, pues ni modo, que se establezca tu responsabilidad y por lo tanto y por consecuencia se marque la sanción que corresponda. ¿Sí queda claro, chicos? Entonces, ahí están mencionando. Entonces, en la fase de instrucción, tú ingresarás tu escrito con las pruebas necesarias para que la autoridad lo recepcione. Ahora bien, cuando la autoridad recibe tu escrito, obviamente tú lo vas a dejar tus documentos, etcétera, y lo va a revisar la autoridad administrativa. Si al revisar tu escrito hay irregularidades o hay omisiones de los requisitos que debe tener tu escrito de petición, o eres confuso o no eres preciso lo que estás pidiendo, hay entonces la figura que hay en materia civil que se llama precisamente prevención. La autoridad te va a prevenir para que subsanes esas irregularidades o esas omisiones que tú no pusiste en tu escrito de petición, ¿sí? Y por lo tanto te dará hasta 5 días hábiles siguientes a que te haga la notificación. Por eso te acordarán ustedes que en su escrito inicial tienen que poner el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ¿verdad? Precisamente porque cuando la autoridad revisa tu escrito y ve que hay irregularidades u omisiones, te tiene que prevenir. Y tú tienes hasta 5, tu ciudadano peticionario, tienes hasta 5 días hábiles siguientes, y yo soy muy enfática, porque los alumnos tal vez me critican, ay maestra, ¿por qué dice así 5 días? Sí, porque si tú pones en el examen 5 días, sí, 5 días que naturales, 5 días a partir de cuándo las vas a contabilizar, cuando tú quieras. Ustedes saben que se puede perder un caso, muchachos, y eso lo saben por materia civil o penal, si no saben contabilizar los términos o plazos, ¿sí? Entonces, aquí en materia administrativa es igual, ¿verdad? Entonces, si tú no sabes a partir de cuándo vas a contar tus 5 días hábiles para poder desahogar la prevención que la autoridad te está diciendo, pues si se te barre el plazo, ¿qué va a suceder? Pues automáticamente, ¿verdad? Pierdes tu derecho. Y como ya no desahogaste la prevención, ¿sabes qué puede pasar con tu trámite? Se archiva por falta de interés jurídico, ¿sí? Porque caduca tu derecho por no haberlo ejercitado en tiempo y forma, señores, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que sepamos contabilizar. ¿A partir de cuándo empiezan a correr? 5 días hábiles siguientes al día en que te hicieron la notificación. Si te hacen el viernes, pues ya sábado y domingo no es hábil. Y luego si viene un día festivo, pues tampoco. Entonces vas a ir contando los días, ¿verdad? Quitando los días que son inhábiles, ¿ok? Entonces por eso es muy importante. Sé que el semestre pasado fui muy enfática con mis alumnos y les dije, chicos, no solamente me digan 10 días o 5 días, de acuerdo con la fase que toca. Dime, ¿sí? 5 días tal
contados a partir del tal día o después del día tal, como ahorita estoy diciendo. El desahogo de la prevención, tengo hasta 5 días hábiles siguientes a que se dio la notificación, ¿ok? Entonces hago la prevención. Esa figura, compañeras, ¿verdad? Es muy similar a la materia del juicio ordinario civil, porque también el juez, si tu demanda o tu promoción no está clara, pues te previenen, ¿no? Entonces, hay la prevención en materia administrativa también. Si una vez que ingresas el escrito y la autoridad lo revisa, no hay ninguna irregularidad, está muy clara tus peticiones, tus motivaciones, etcétera, pues adelante, continuamos con el procedimiento, ¿no? Y el procedimiento es que va a haber, sí, Eric, adelante, por favor, Eric. Perdón, maestra, es que bueno, no escuché bien la última parte. Sí. El desahogo de la prevención se tienen hasta 5 días hábiles siguientes después de la notificación. La notificación. Muchas gracias. Porque la autoridad te tiene que notificar, Eric. Si tú ingresas, si usted, jovencito, ingresa un escrito a la autoridad administrativa, pues automáticamente la autoridad va, después de que usted entregó, va a revisar el documento. Si una vez que lo revisa encuentra que hay omisiones o hay imprecisiones, inmediatamente le va a notificar. Entonces es importante ver cuándo se efectuó la notificación, por eso usted tuvo que poner en el escrito un domicilio para oír o recibir todo tipo de notificación. Entonces ahí lo van a notificar. Y además, si usted no estuviera, recuerde que también en el escrito autorizó a personas, ¿verdad?, para que en su representación, obviamente, puedan recibir todo tipo de notificaciones, Eric. De tal manera que vamos a tener que ver en qué fecha se hizo la notificación. Por ejemplo, si se hizo hoy viernes, entonces usted no va a poder contar sábado y domingo porque son días inhábiles. Entonces empiezan a correr a partir del lunes, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Tiene hasta el viernes de la siguiente semana para poder, porque, ojo, tampoco va usted a agotar hasta el 5º día. Usted tiene hasta 5 días. Puede ser el lunes, puede ser el martes, puede ser el miércoles, en el ejemplo que estoy poniendo ahorita, ¿no? Entonces tiene hasta 5 días hábiles siguientes a que se dio la notificación, ¿ok? Por eso soy enfática, ¿sí? Porque aquí en materia administrativa los días y las horas se contabilizan hábiles, ¿sí? No es como el procedimiento penal, que son días naturales, aquí son hábiles. Entonces, por eso es muy importante que sea enfática, Eric, en lo que estoy diciendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Chicos, hello. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí, pero no, ¿sí? No hay duda. Es que como veo que es que como veo que de pronto o será que mi sonido no se está escuchando bien, pregunto, ¿sí se escucha bien el sonido de mi voz, chicos? ¿O se corta? Sí, bien, profesora. Ah, ok, perfecto. Bien, entonces estoy mencionando precisamente esto. Entonces, una vez que ya la autoridad ingresó el escrito y ya lo revisó y no hubo, en otras hipótesis, ya no hubo ninguna omisión o irregularidad o imprecisión, pues emite, ¿verdad?, un acuerdo donde se admite el escrito, ¿verdad?, pero aparte va a tener que analizar las pruebas ofrecidas, porque también la ley dice que la autoridad no puede exigir más pruebas que las que sean idóneas para dicho procedimiento, ¿sí? Entonces, si la autoridad te exige una prueba que nada tiene que ver con tu trámite, automáticamente no estás obligado como ciudadano a tener que ofrecer esa prueba. Y ahí también se puede fincar responsabilidad en el servidor público, porque la ley es muy clara y dice, el servidor público solo podrá exigir las pruebas que sean o que tengan relación con dicho trámite o procedimiento, ¿sí? Entonces, en el acuerdo que emita la autoridad administrativa, va a ser un acuerdo donde diga, se admite el escrito de petición y además se va a hacer una valoración de las pruebas ofrecidas para que la autoridad funde y motive de las pruebas ofrecidas cuáles admite y por qué, y cuáles no admite y por qué. Porque ahí la autoridad sí está obligada a fundamentar por qué admite y por qué desecha las pruebas.
¿sí? Porque recuerden que todos estos elementos que estoy mencionando pueden ser combatidos después a través del recurso o a través del contencioso administrativo. Porque también puede haber que la autoridad se equivoque y que no admita una prueba que sí tiene que ver o sí tiene relación con dicho trámite. Y como la autoridad no te lo recibió, ¿verdad? No te lo admitió y en el acuerdo lo fundamentó y lo fundamentó mal, pues automáticamente, ¿dónde lo vas a hacer valer? En el recurso. Y si el recurso se confirma, el acto, pues te lo vas a combatir en el juicio de nulidad o en el juicio contencioso administrativo. Entonces, fíjense que es interesante conocer bien todos estos pequeños detalles del procedimiento o trámite administrativo, porque cualquiera de ellos son irregularidades, ojo, y cualquiera de ellas dan lugar a que el acto que surja sea un acto que vulnere tu esfera jurídica, ¿sí? Y entonces puedes combatir estas irregularidades de parte de la autoridad, ¿verdad?, en el procedimiento administrativo, que más adelante, obviamente, como decía su compañero, ¿quién es? Parece que Luis Antonio, que nos dijo, es que precisamente, maestra, es que ya después en el contencioso, pues ya no, la autoridad se convierte en parte, sí, en la parte demandada. Aquí vas a demandar a la autoridad porque no te aceptó esa prueba, te la desechó y tú le hiciste valer. ¿Dónde? En el recurso o en el juicio contencioso administrativo. Entonces, ahí estamos viendo esto. Entonces, hay un acuerdo de admisión del escrito de petición y en ese mismo acuerdo se va a determinar qué pruebas son admisibles y qué pruebas no son admisibles y se van a fundamentar por qué son admisibles y por qué no son admisibles. Después de este acuerdo viene que se va a señalar fecha de la audiencia del desahogo de pruebas, ¿sí? Y en esta audiencia de desahogo de pruebas se va a notificar también al particular, ¿verdad?, para que sepa el día y hora en que se celebra la audiencia del desahogo de pruebas, ¿ok? Y una vez que se haya celebrado la audiencia de desahogo de pruebas, hay un plazo que la ley determina para que el particular pueda definitivamente presentar los alegatos por escrito. Es decir, que después de que se terminó o concluyó la audiencia de desahogo de pruebas, viene el derecho. Fíjense bien, por eso les digo que es un procedimiento muy proteccionista del ciudadano, porque independientemente de que ya se celebró la audiencia del desahogo de pruebas, puede ser que después de esto tú tengas todavía cosas que alegar a tu favor. Y entonces viene tu derecho como particular a formular, y porque hemos dicho que el procedimiento es escrito, a formular tus alegatos por escrito. Todavía, después de la audiencia, todavía tienes la oportunidad de alegar todo aquello que tú consideres que no está siendo correcta la autoridad o que está violentando tu derecho. Entonces, una vez que tú ya has presentado los alegatos, o si no los presentaste porque consideras que ya se desahogaron bien las pruebas, etcétera, entonces la autoridad va a poner el expediente, lo va a exhibir para que tú lo puedas revisar. Porque también viene otro principio y otra normatividad de la ley de procedimiento que dice que el particular tiene todo el derecho a revisar su expediente, su trámite y saber precisamente en qué etapa de trámite lleva ese procedimiento. Y la autoridad está obligada a permitirle al peticionario revisar su expediente. Y no solamente revisar el expediente, sino revisar todos aquellos documentos que tengan relación con su trámite. De tal manera que es muy importante porque nosotros cuando hacemos un trámite, la persona de barandilla o la persona de la ventanilla nos dice, en 10 días regrese. Y nosotros somos tan obedientes que en 10 días regresamos porque ya va a haber una resolución. González Vilchis, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos muy presente que no debemos como particular esperar hasta los 10 o 15 días que la persona de ventanilla nos diga. Tú tienes el derecho, si a los 2 o 3 días o después de la audiencia del desahogo quieres ver tu expediente, la autoridad está obligada a permitirte a
a que revises el expediente y a que revises todos aquellos documentos que tengan relación con tu trámite. ¿Sí? Es más, si tú quieres solicitar una copia certificada del estado de tu trámite o de esos documentos que tienen relación con tu trámite, la autoridad está obligada a expedirte copia certificada de eso, de tanto del trámite como de los documentos que tú consideres importantes por así convenir a tus intereses particulares. Entonces, aquí es muy importante ver cómo en la fase de tramitación o instrumentación fue el ingreso de tu escrito, de las pruebas, el acuerdo para admitir el escrito y las pruebas, y después la audiencia de desahogo de pruebas y luego los alegatos. ¿Sí? Esos son los puntos que integran la fase de tramitación o instrumentación. Y luego la tercera y última etapa es la fase resolutiva. ¿Y cuál es la fase resolutiva? ¿Cómo se integra la fase resolutiva? La fase resolutiva se integra, ¿por qué? Por la fundamentación y motivación. Ya la autoridad desahogó las pruebas, ya la autoridad tiene un convencimiento de si procede o no lo que tú, peticionario, le estás solicitando. ¿Sí? Entonces, ahora redacta tu decisión y fúndala y motívala. ¿Sí? Fundar y motivar es importante porque va a dar origen a al acto de la autoridad, ¿verdad? Y entonces, en esta fase resolutiva es la fase en que la autoridad redacta ya la fundamentación y motivación porque ya tiene un convencimiento. Y ese convencimiento se dio a partir del desahogo de las pruebas ofrecidas que demuestran mi motivación y que demuestran por qué te estoy pidiendo lo que está sentado en mi escrito. ¿Sí? Entonces, esa es la fase resolutiva. Y en la fase resolutiva, pues también al surgir el acto debe contener elementos esenciales y requisitos de forma. Dicho en materia civil, elementos de existencia y elementos de validez. Pero acá, en derecho administrativo, el legislador le llama elementos y requisitos de forma. Entre los elementos esenciales que podemos encontrar del acto administrativo, pues tenemos precisamente que el acto administrativo se emita por un órgano que competente, ¿verdad? Porque si no es emitido por un órgano competente, pues automáticamente estaremos diciendo que el acto administrativo está afectado en un elemento esencial. Y como está afectado en un elemento esencial, ¿qué va a traer como consecuencia, abogados, cuando se afecta un elemento esencial de un acto? ¿Qué trae como consecuencia? La nulidad. ¿Una nulidad? Exacto, la nulidad total y definitiva ¿de qué? Pues del acto de autoridad. Y una nulidad implica que el acto administrativo pues no puede obviamente ser válido y mucho menos, además de no ser válido, el acto administrativo no puede surtir efectos jurídicos, ¿sí? Entonces, primero, que sea emitido por un órgano competente. Número 2, que el objeto, materia del acto, sea determinado o determinable, ¿sí? ¿Sí? Porque en muchas ocasiones, pues no sabemos sobre qué va a incidir. Si el acto va a incidir en que te voy a otorgar a ti particular y persona física o moral la explotación de recursos minerales del subsuelo del territorio tal, de tal entidad federativa, bueno, tengo que especificar cuánto va a ser la cantidad de mineral que vas a tener permitido poder extraer. Entonces, el objeto físico debe estar determinado o sujeto a de ser determinable. Otro elemento esencial del acto, que si no existe, entonces, ustedes mismos lo acaban de decir, elemento esencial trae como consecuencia la nulidad total y absoluta del acto y por lo tanto no surte efectos jurídicos el acto. Ahora, otra, que medie error, vicios, error, dolo, ¿verdad? En la emisión del acto. Bueno, pues en este caso, si hay, error, dolo
¿verdad? En este caso, que puede ser precisamente error en cuanto al objeto, motivo o fin del acto. Entonces, cuando hay error en el objeto, motivo o fin del acto, pues automáticamente ahí estaríamos hablando de un vicio, ¿verdad? De un vicio, en este caso en el acto, y por lo tanto estaríamos hablando de que estaría afectado de una nulidad absoluta. Otro sería también que no esté debidamente fundado y motivado el acto, ¿no? Si no existe la fundamentación o motivación del acto, pues ese es un elemento esencial, garantía de seguridad, ¿verdad?, jurídica, y entonces la falta de fundamentación o motivación, ¿qué va a traer como consecuencia? Ese elemento esencial, y por lo tanto estaríamos hablando de la nulidad total y definitiva de qué, del acto administrativo. ¿Sí, jóvenes? Sí. Entonces, es muy importante esto. Ahora vámonos a los requisitos de forma. ¿Cuál sería un requisito de forma? Porque aquí en materia administrativa no se habla de nulidad absoluta y de nulidad relativa como en el civil. Aquí, si lo que está afectando es un elemento esencial, hablas de nulidad lisa y llana. Pero si afecta a un requisito de forma, ya estarías hablando de la anulabilidad. No es un trabalenguas, empieza con A, anulabilidad. Estarías hablando de la anulabilidad, porque está afectando requisitos de ¿qué? De forma. Por lo tanto, estoy mencionando en este caso que un requisito de forma sería, por ejemplo, que la autoridad no haya puesto en el escrito donde se va a sentar el acto administrativo, no haya puesto el número del expediente del trámite, el número del folio que corresponde a tu trámite. Omitió o está equivocado el número de folio. Está incidiendo en un requisito de forma. ¿Esto qué traería? Traería como consecuencia la anulabilidad del acto administrativo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la anulabilidad? El acto administrativo sí es válido, pero para que surta efectos jurídicos se necesita corregir esa omisión o ese número de folio equivocado, para que entonces, una vez corregido, pueda entonces surtir plenamente efectos jurídicos el acto administrativo. Y entonces, para que la autoridad corrija eso, ¿dónde lo vas a poder hacer valer? Pues a través del recurso administrativo, ¿verdad? Pero si la autoridad no quiere corregirlo a través del famoso recurso administrativo, pues tendrás que irte hasta el juicio contencioso. Pero es importante porque solamente es un requisito, obviamente, ¿de qué? De forma. ¿Sí, señores? Entonces, es muy importante ver que el folio sería un requisito de forma. Otro requisito de forma es que la autoridad haya omitido poner la fecha, día y lugar. Bueno, es un requisito de forma, entonces está afectado de anulabilidad. Otro requisito de forma es que tú hiciste 3 peticiones en tu escrito inicial. Y de esas 3 peticiones, la autoridad nada más te contestó 2 y te le faltó contestar una. Requisito de forma. Entonces, ¿qué vas a pedir en el recurso? Oye, ¿sabes qué? Te hice 3 peticiones, dímela. 2 contestas que sí o que no procedieron y lo fundamental. Y la tercera ni siquiera me dijiste si procede o no procede. No contestaste. Entonces, exijo que también me contestes la tercera petición. Entonces, es un requisito de forma, por lo tanto, si se omite contestar todas las peticiones, entonces estaríamos hablando de anulabilidad, ¿sí? Que en el escrito de donde hace constar el acto, la autoridad, no pones los recursos administrativos que puede hacer valer el particular. Bueno, pues una obligación de la autoridad es que me pongas por escrito qué recursos puedo yo ejercer en caso de que el acto me sea no favorable. Tienes que ponerlo. Ah, ¿no los pusiste? Está entonces afectado el acto de un requisito de forma y por lo tanto está afectado de anulabilidad. ¿Sí queda claro, abogados?
Sí, Entonces ven ustedes los elementos esenciales, ¿sí?, que dan lugar a la nulidad lisa y llana, y los requisitos de forma que dan lugar a la anulabilidad. ¿Dónde pueden ustedes consultar los elementos y requisitos? Pues en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y entonces ahí estaría yo mencionando, abogados, que ahí se está dando ya todo el procedimiento. El procedimiento permitió que diera origen a que surgiera el acto de autoridad. Acto de autoridad que en materia de derecho administrativo se convierte pues en un acto administrativo. ¿Ok? Y que hemos definido al acto administrativo como la manifestación unilateral. ¿Por qué una manifestación? Ustedes saben por su materia de anteriores de derecho civil que el acto jurídico puede ser uni o plurilateral, dependiendo de las voluntades que intervengan. En el procedimiento administrativo y en el acto, sobre todo en el acto administrativo, prevalece solo la voluntad de quién, de la autoridad administrativa, aunque tú le estés dando aunque tú le estés solicitando o pidiendo algo a la autoridad, no vas a acordar con la autoridad, porque el acto administrativo no es plurilateral, no es un acuerdo de voluntades. Y por eso empecé definiendo al acto administrativo como la manifestación unilateral de la voluntad de una autoridad administrativa. ¿Para qué? ¿Para qué es la manifestación unilateral de la voluntad? ¿Para qué? Para que se produzcan consecuencias jurídicas. ¿Y cuáles son las consecuencias jurídicas? Crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones, ¿no? Un ejemplo de un acto administrativo que te crea un derecho, pues las licencias, los permisos, las autorizaciones, ¿verdad? Esos te crean un derecho. Un ejemplo de un acto administrativo que te transmite un derecho, la concesión, porque el derecho a prestar el servicio de salud originariamente es de la Secretaría de Salud, de la Autoridad Administrativa de Salud. Pero a veces se rebasa la demanda de servicio de salud y entonces la autoridad se tiene que ver obligada a otorgar concesiones a particulares, personas físicas o morales, para que éstas en forma indirecta presten el servicio. Es decir, el Estado presta el servicio de manera indirecta a través de ¿quién? Del particular, ¿verdad? Y entonces, ¿ahí qué hace la autoridad? Te transfiere el derecho que él tiene, se lo transfiere al particular, para que él, en representación del Estado, pueda prestar el servicio de salud, ¿no? Concesión. Entonces, tenemos ejemplos de actos administrativos que crean, que transmiten, que modifican un derecho. ¿Qué crees? Te otorgué la concesión para que aperturaras tu hospital o tu clínica particular, pero yo, Secretaría de Salud, sigo supervisando tu servicio que tú prestas como particular. ¿Para qué? Para que tu hospital esté en óptimas condiciones higiénicas y que tú o tus trabajadores, personal de salud, etcétera, esté prestando el servicio de manera eficiente, de manera oportuna. Porque si no lo haces, aunque te haya otorgado la concesión, te voy a revocar la concesión. Te modifico el derecho que inicialmente yo te había otorgado, ¿no? Primero, te otorgué el derecho a que pudieras ejercer tu hospital y poderlo aperturar y prestar el servicio de salud. Pero como yo te sigo supervisando, Secretaría de Salud, y me di cuenta que estás dando un servicio, tus hospitales, tus instalaciones no tienen la higiene, no tienen limpieza, tus trabajadores no tratan al paciente, ¿verdad? Etcétera, con la atención correcta, adecuada, profesional, etcétera, pues te voy a revocar. La revocación es una forma precisamente de que te modifica el derecho preexistente, ¿no? Y luego, un ejemplo de un acto administrativo que te extingue un derecho. Pues también podría ser la revocación, porque la revocación te extingue el derecho que se te otorgó. Pero para que no se me confundan, un ejemplo de un acto administrativo que extingue un derecho sería la expropiación. La expropiación te extingue tu derecho de propiedad, te quitan la propiedad. Hay procedimientos administrativos que le dan derecho a la autoridad administrativa a privar al particular de su titularidad sobre un bien o un derecho. Y en este caso,
Puede ser un inmueble como puede ser un mueble. Ya lo estaremos viendo en el procedimiento expropiatorio. Pero entonces la expropiación es un acto administrativo cuando se emite ya el decreto expropiatorio. El decreto expropiatorio es un acto administrativo que te extingue. ¿Qué te extingue? Pues la propiedad sobre el bien mueble o sobre el bien inmueble, porque casi siempre cuando hablamos de expropiación, nuestra idea es, es un inmueble. Sin embargo, cuando revisemos la ley, nos vamos a dar cuenta, la ley de expropiación, nos vamos a dar cuenta que también puedes expropiar bienes muebles. Y ya los estaremos viendo, pero ahorita que se queden ustedes con esta situación de qué es el acto administrativo, ¿verdad? Cómo se define el acto administrativo y porque dije que en el acto administrativo solo impera la voluntad. ¿De quién? Pues de la autoridad administrativa, ¿sí? Entonces no hay acuerdo de voluntades. Y al haber no acuerdo de voluntades, pues no hablamos, obviamente, que el acto administrativo sea bilateral, sino al contrario, que el acto administrativo es eminentemente unilateral. ¿Ok? Jóvenes estudiantes. ¿Ok? Sí, maestra. Bueno, pues... Yo les entraría únicamente como unilateral en cuanto a voluntad. ¿Cómo? No escuché la... Que si no habría una excepción o un caso único en el que pueda manejarse de forma bilateral un acto administrativo, siempre tiene que ser unilateral. Siempre, fíjate, sí, Luis Antonio, debo ser categórica y voy a decir por qué. Siempre el acto administrativo va a ser, ahorita voy contigo, Carmen Hermosa, siempre va a ser unilateral. Es cierto que, por ejemplo, la licitación surge o inicia como procedimiento administrativo oficioso, porque las licitaciones públicas, no vas tú como proveedor de bien o servicio y le dices a la autoridad, oye, vengo a venderte, ¿no? Y quiero acordar contigo. No. Quien primero va a tener que publicar la convocatoria para que vayan, para que todas aquellas empresas, personas físicas o morales, que se dediquen a vender un bien o prestar un servicio que requiere la autoridad administrativa, sí, se inicia como un procedimiento unilateral, porque quien tiene que iniciar la licitación a través de una convocatoria es la autoridad administrativa. Si después de la licitación y después de que citas a una asamblea para que en esa asamblea hagan las propuestas todos aquellos que estén interesados en proveerte a ti, autoridad administrativa, del bien o del servicio, tú vas a elegir tu titular del departamento de adquisiciones, de la dependencia, vas a decidir, de ti depende quién de esos proveedores, de esos ofertantes, es el que te va a ofrecer mejor perspectiva del bien o del servicio. Entonces la licitación es unilateral, pero después, ojo, si tú ya seleccionaste a un proveedor, entonces ese acto unilateral va a concluir con un acto bilateral cuando hagas un contrato administrativo con la ofertante a quien tú seleccionaste. ¿Sí? Ahí podemos hablar en una situación de que la licitación, y siendo unilateral, más adelante, cuando celebra la autoridad, departamento de adquisiciones con el proveedor, el contrato, ese contrato administrativo es ya, como lo dice la palabra, contrato, acuerdo, porque van a haber derechos y obligaciones de ambas partes, ¿sí? Entonces la doctrina dice que la licitación, cuando concluye con el contrato administrativo, inicialmente es unilateral, pero cuando ya celebra el contrato con el ofertante, con el proveedor, se convierte en un acto bilateral porque ya hay un acuerdo. ¿Sí? Puede ser esa la naturaleza de acuerdo, Luis Antonio. Ok, está bien, maestra. Muchas gracias. De nada. Carmen, por favor, adelante, Carmen. Sí, profesora, es que ya se me olvidó. Ay, niña hermosa. Anótale en el cuaderno. Yo sé que la maestra habla mucho, pero luego muchas ocasiones, muchachos, a mí me encanta poner ejemplos. Me encanta poner ejemplos porque sé que los ejemplos le van a permitir al alumno tener un poco más claro lo que vemos en la teoría.
Por eso es que yo en derecho administrativo no me quedé nada más con lo que dice la ley, con lo que dice la doctrina, me fui a los ejemplos, porque a veces el alumno, estoy compitiendo con los procesales, que civiles, que penales, con las prácticas forenses aquí y allá, y el alumno, ay, híjole, qué flojera, derecho administrativo, pura teoría, no. Ejemplos. Y si ahora podemos poner por ahí más adelante algunas otras cosas de casos, de expedientes, pues lo voy a hacer con el objetivo precisamente de que el alumno tenga la oportunidad de poder constatar lo práctico que es el derecho administrativo. ¿Ok, abogados? Okay, ¿Ya te acordaste, Carmen? A ver, sí. Carmen. En dado caso de que no contesten todas las peticiones que hagamos en el escrito, ¿metemos el recurso de amparo o qué No. Para empezar, Carmen, el amparo, que te escuche el doctor Plata, Manuel Plata, el amparo no es un recurso, ¿eh? El amparo es un juicio legalmente intentado para poder precisamente resarcir en la violación de las garantías, ¿verdad?, que nos consagra las leyes precisamente. Entonces, para empezar, el amparo no es un recurso. Por otro lado, no es necesario que si la autoridad no te contesta, Carmen, interpone el recurso administrativo ante el mismo órgano que emitió el acto, del cual él omitió contestarte o responder todas tus peticiones, Carmen. Tienes los recursos administrativos. Y si la autoridad hace caso omiso del recurso que interpusiste ante ella misma, entonces te puedes ir al contencioso administrativo para hacerlo valer ahí, Carmen, ¿sí? Y no es necesario que te vayas al amparo, porque desgraciadamente, cuando te vas al amparo, pues hay juzgados, ¿verdad?, de distrito, que pues son todólogos, amparo de materia civil, en materia penal, en materia administrativa y todo. Entonces yo sugiero que mejor se vayan al contencioso. ¿Por qué? Porque es la diferencia, los magistrados están especializados totalmente en materia administrativa. En cambio, un juez de distrito pues sabe de todo, de todo, civil, penal, entonces en muchas ocasiones, pues no es tan experto en materia administrativa. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que es preferible que te vayas al juicio contencioso más que al amparo. Esa es mi forma de contestarte, Carmen, respecto de este punto, ¿sí? Ok, profesora, muchas gracias. De nada, chicos, los dejo porque ya son las 10:01 y los veo el lunes. Recuerden que ya empezamos régimen patrimonial y por ahí dejé una tarea. Gracias y hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Gracias, profesora. Buen día. Hasta luego, gracias.